el día de hoy. Bueno, no puedo pasar la oportunidad de agradecer la oportunidad de estar aquí en el marco del Cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, agradecer a los organizadores, a la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública, al subsecretario Luciano Poncheiro, al doctor Mario Chávez, director general de Educación Superior Universitaria para el Magisterio, quien nos ha extendido la invitación para estar aquí el día de hoy, al maestro Víctor González, secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y por supuesto al rector del CRESON, al doctor Francisco Antonio Cepeda. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a centrar mi participación así muy rápidamente en los antecedentes del programa Paulo Freire, mencionando que, bueno, como proceso de movilidad académica, forzosamente es un proceso de cooperación entre los ministerios de educación de los diferentes países y las instituciones educativas, así como de las personas, de las sociedades que reciben a los estudiantes o que envían a los estudiantes para facilitar su inserción en los diferentes programas académicos y, por supuesto, una inserción, el tiempo que dura esta movilidad académica, muy por encimita tal vez, pero esta inserción a los procesos sociales de las comunidades en donde son recibidos, dígase Uruguay, Brasil, Cuba, México, etcétera, ¿no? El proyecto Paulo Freire realmente inicia en 2014 a raíz de la 24ª Cumbre Iberoamericana, en donde la OI adopta el programa Paulo Freire, y a partir del cual los gobiernos de los diferentes países de la región toman la decisión de emprender este proyecto. Prueba de esto tangible es el financiamiento inicial que da la Secretaría de Educación Pública de México, de $1 millón para poder financiar la etapa piloto del proyecto Paulo Freire, y a raíz de la cual bueno, se realizaron más de 200 movilidades en esta fase piloto. Bueno, las movilidades del proyecto Paulo Freire están centradas en estudiantes de educación, dígase normalistas, educación universitaria, pero concretamente en México, a través del fuerte vínculo que tuvimos desde el inicio con el doctor Mario Chávez para el emprendimiento de este proyecto, de este programa de movilidad. Bueno, decidimos acotarlo en primera instancia a la comunidad normalista, que para ese momento tenía o empezaban las movilidades no solamente con el proyecto Paulo Freire, sino empezaban movilidades a nivel nacional, empezaban movilidades a Canadá, a Irlanda, que realmente para la comunidad normalista este proceso pues fue bastante innovador, fue totalmente un éxito. Lo pudimos ver desde la primera convocatoria. Ya nos hablarán Angélica, Ana y Carlota un poquito más adelante sobre las cartas de motivos de los chicos, pero desde ahí se ve el entusiasmo de la comunidad normalista por participar en este tipo de programas, específicamente en el proyecto Paulo Freire, por la posibilidad de viajar a alguno de los países de la región iberoamericana, y bueno, de poder insertarse en alguna de las instituciones participantes, ¿no? Realmente la publicación contempla las movilidades de estudiantes normalistas desarrolladas desde 2006, que iniciamos las movilidades, hasta 2019. Más o menos fueron 225 los alumnos que se contemplaron en esta etapa, que viajaron a 10 países: Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, a Cuba, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Y de igual manera tuvimos, no se ve aquí reflejado en esta publicación, pero también tuvimos la recepción de aproximadamente 64 estudiantes también de estos mismos países que vinieron a México y estuvieron en algunas de las instituciones normalistas que también enviaron alumnos, ¿no? En 2016 tuvimos una primera convocatoria. Bueno, me voy a regresar un poquito. Tuvimos 5 convocatorias en esta publicación desde 2006. La primera auspiciada enteramente por la Secretaría de Educación Pública, al igual que la segunda. Entre las dos
se completaron 100 movilidades, que era lo que tenemos pactado originalmente para México, y posteriormente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, viendo el éxito y el furor por las movilidades, decidió financiar un número adicional de movilidades. Más o menos se financiaron otras 20 movilidades, y bueno, habiendo agotado el recurso que teníamos originalmente, buscamos la forma para generar mecanismos para que nos permitieran continuar con las movilidades. Y bueno, nace de la idea del equipo de trabajo del doctor Mario Chávez, Martín Montes, Esteban Boyaín, Araceli Negrete, la posibilidad de vincular el proyecto Paulo Freire al financiamiento del PACTEN, que bueno, ese es un financiamiento que ejercen los estados, y que bueno, se va a ver esta participación en otras 3 convocatorias más, que serían las convocatorias de 2018 y 2019. A lo largo de estas convocatorias de 2016 a 2019, recabamos una cantidad de información abrumadora, la verdad, siendo sincero, desde los documentos formales, ya sean pasaportes o citas para sacar pasaportes, las cartas de motivos, los expedientes académicos de los chicos, de las chicas y los chicos, perdón, porque son mayoritariamente mujeres las que participan de este programa, de nuestras becarias y nuestros becarios, así como los documentos propiamente de la movilidad académica. Al vernos ante esta cantidad de información, en alguna ocasión coincidimos con Angélica y con su equipo y platicábamos de todo el desarrollo del proyecto, de cómo de cómo se desempeñaron los estudiantes normalistas y de toda la información que teníamos, y de ahí empezó la primera semilla de realizar esta publicación, en donde bueno, pusimos a disposición del COMIE prácticamente todos los expedientes que tenemos recabados. Se realizó pues, el análisis de la información de la que disponemos, la revisaron Angélica y todo el equipo de investigadores del COMIE que participaron de esta publicación, Carlota, Dinora, Ana Beatriz, Aarón y mi compañera de oficina, Berenice Quiroga, perdón. Y bueno, de ahí se delimitaron algunos aspectos. El primer momento nos enfrentamos a un dilema. ¿Qué queremos hacer con esta información? Entonces, platicando con el equipo de investigadores, pues bueno, queríamos, si bien ya teníamos acotada nuestra población por ser únicamente las alumnas y alumnos normalistas, queríamos saber más allá del perfil quiénes son, qué aspiraciones tenían, y también queríamos averiguar si esta movilidad académica iberoamericana del proyecto Paulo Freire cumplió con sus expectativas desde lo académico y desde lo personal. Bueno, en este sentido, bueno, contemplamos estos 3 primeros rasgos que se van a ver a lo largo de los 6 capítulos de esta publicación, y yo ya creo que con esto cerraría mi participación, pero sí sería la caracterización, la identificación de las expectativas, y sobre todo un último comentario sería aprender de lo que realizamos. Si bien el proyecto Paulo Freire tiene los antecedentes del proyecto PIMA, de los programas Erasmus que se desarrollan en Europa, pues para nosotros Oficina México es una expectativa, una experiencia novedosa, al igual que la comunidad normalista, y vemos esta publicación no solamente como una forma de aprender más de quiénes son los estudiantes normalistas, sino también de cómo podemos apoyarlos a formarse mejor en un contexto regional. Muchísimas gracias, maestro. ¿Sí están escuchando ustedes? Rodrigo, un libro también. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, se nos fue un poquito ya, maestro. Gracias, buenas tardes.
Un de viaje espiritual, de viaje mental. Muchas felicidades por haber tenido el excelente tino de esta publicación. Vamos a darle la palabra a la doctora Carlota Guzmán. Leeré brevemente su ficha. Es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo su maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y su doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, cuarto en Francia. Actualmente es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha desarrollado una línea de investigación en torno a los jóvenes y a los estudiantes que la ha llevado a incursionar en sus valores, preocupaciones y puntos de vista. Sus investigaciones se enmarcan dentro de la problemática en torno a la desigualdad educativa en el nivel medio superior y superior. Cuenta con 4 libros publicados, además de numerosos artículos y capítulos del libro. Doctora Carlota, el micrófono. Muchas gracias. Y pues bueno, sigo con el hilo que ya nos planteó Rodrigo, lo cual me permite pues contarles un poco en qué consistió. Entonces, de acuerdo con lo que nos contaba Rodrigo, nosotros como equipo de investigación lo que hicimos fue plantearnos una pregunta. ¿Qué pregunta nos planteamos? ¿Cuáles son las experiencias que tuvieron los estudiantes normalistas frente a la movilidad internacional iberoamericana? ¿Esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de hacer propuestas de mejora. Entonces, este tipo de pregunta lo que nos llevaba necesariamente es a plantearnos preguntas más precisas. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Qué características tienen los y las estudiantes? ¿Cuáles eran sus expectativas al ingresar, al concursar por un lugar en este programa? ¿Qué tipo de expectativas tenían a nivel personal, académico, cultural? Y por otra parte, ya cuáles fueron sus vivencias más significativas, sus aprendizajes, qué es lo que valoraban. Entonces, pues bueno, este tipo de preguntas como investigadoras pues nos llevó a una estrategia de carácter cualitativo para dar respuesta a estas preguntas, pero también necesitábamos tener como un marco contextual. Este marco contextual, ¿cuál era? Pues bueno, ¿cuáles son esta política acerca de las políticas de movilidad en las escuelas normales? Para de ahí ubicar el proyecto de movilidad o los programas de movilidad que se llevan a cabo. Y por otra parte, también antes de entrar a lo que consiste el análisis de carácter cualitativo, pues tuvimos que hacer una caracterización de los estudiantes, quiénes son, hombres, mujeres, de dónde provienen, particularmente de qué escuela provienen, para tener un mapa de estos estudiantes en las distintas generaciones y cuál es su distribución geográfica. Y bueno, y ahora sí ya en la parte de la presentación de los datos, pues los organizamos a partir de cuáles eran los 3 tipos de expectativas que tenían: expectativas personales, académicas y culturales, y por otra parte de estos aprendizajes que ellos habían tenido en estos mismos ámbitos, aprendizajes de tipo personal, cultural, académico, para pasar de ahí a lo que serían ya las propuestas que se hacen de mejora en 3 dimensiones: una organizacional y de gestión, la infraestructura y los recursos más bien, una organizacional y de la gestión, la infraestructura y los recursos de apoyo, y como tercera dimensión, la dimensión pedagógica. Es decir, las propuestas se organizan a partir de estos 3 rubros. Van a hablar igual mis compañeras de equipo, Angélica y Ana, ya lo desarrollarán con más detalle. Yo simplemente les diría, para mí, ¿qué es lo que más me parece importante destacar? Y como una invitación al libro y a continuar con este programa,
Me parece que la oportunidad de viajar de estudiantes que provienen de familias con ingresos muy bajos, que no tendrían las posibilidades de viajar o sea, por sus propios recursos. Entonces, abrir esta posibilidad es abrir una posibilidad a que tengan nuevos referentes para confrontar lo que es su propia experiencia como formativa, como en formación de docentes, con la de otros. Confrontar también su propia escuela, su propia institución con las de otros y su propio país. Todo proceso, todo viaje siempre es una confrontación que abre hacia nuevos referentes, hacia nuevas expectativas. Todos ellos regresaron con las expectativas de continuar formándose, de profundizar en algunos aspectos, de mejorar la educación de su propia entidad, de su país, de su escuela, compartir esos conocimientos. Entonces yo invito a todo el público que nos escucha a hacer dos tipos de lectura. Yo invito a dos tipos de lectura. Un tipo de lectura que nos parece incursionar en el conocimiento de los estudiantes, en sus experiencias, en lo que aprendieron ellos concretamente a nivel personal, académico, cultural. Y por otra parte, una segunda lectura que tiene que ver con propuesta de mejora del propio programa, con propuestas para que este programa se pueda extender y operar de la mejor manera para seguir cumpliendo con los objetivos que se planteó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a tener el gusto de poder escuchar a nuestros comentaristas nuevamente. Pero ahorita vamos a darle la palabra a la doctora Angélica Buendía Espinosa. Es doctora en Ciencias Sociales, área Sociedad y Educación, y maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico de la UAM Xochimilco, licenciada en Administración por la UAM Iztapalapa. Ingresó a la UAM Coajimalpa como investigadora de tiempo completo en el 2009. Desde 2013 es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano, disponible en www.laisumedu.org. Desde el año 2010 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del 2015 es nivel 2 en el mismo. Ha sido reconocida como perfil PRODEP por la SEP. También es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, organismo en el que actualmente funge como presidente. Doctora Angélica, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya no soy presidenta del COMI. Eso fue en el 2018 y 2019, pero no es solo para aclararlo. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Mario Chávez, por supuesto al doctor Concheiro, porque tuvimos previamente una presentación de este libro convocada sobre todo convocada por la doctora Carlota Guzmán en la UNAM, y fue una experiencia que también compartimos con nuestros colegas de la OEI y con el doctor Mario Chávez, y bueno, de ahí surgió un poco la idea de presentarlo en esto que me parece que es el congreso más importante de las escuelas normales. Si bien las escuelas normales forman parte del sistema de educación superior, todos sabemos que ha sido un subsistema del sistema de educación superior que tiene, como los otros, características muy distintas, pero que sin embargo el trabajo que se realiza desde las escuelas normales con sus estudiantes, con las diferentes iniciativas y proyectos que al menos conocemos por la relación que hemos mantenido muy de cerca con el doctor Chávez, pues sabemos que hay toda una intencionalidad política de movilizar, no solamente en términos de lo que es el objeto de este libro, el tema de la movilidad de los estudiantes, sino otros muchos temas, como es la formación e investigación, como es compartir
con las universidades y otras instituciones de educación superior, el trabajo que hacen todos los días, cómo es esta interacción entre los estudiantes de las normales y los estudiantes de las universidades y de otras instituciones de educación superior. Y reitero este trabajo tan detallado que se ha hecho en función de la formación para la investigación. Entonces creo que eso, bueno, ha dado sus resultados, y ya es una edición del Congreso Nacional de las Escuelas Normales que muestra la madurez que está tomando el encontrarse en un espacio donde se puedan discutir los avances de la misma. Particularmente sobre el libro, yo quisiera comentar 3 asuntos que me parecen muy importantes. No, primero, que fue un trabajo en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos y con la Secretaría, fundamentalmente a través del doctor Chávez, en donde el interés, como lo decía el maestro Rodrigo al principio, fue colaborar en función de lo que cada uno de nosotros hacía, ¿no? Entonces, el COMIE, como un organismo dedicado que agrupa a los investigadores educativos de este país, bueno, pues ahí estábamos nosotros, y además teníamos intereses, quienes estamos acá, también quienes no pudieron estar hoy, como Dinora o Aarón o Bere, pues teníamos nosotros, sobre todo los del COMIE, un interés particular en la temática de estudiantes, ¿no? Son temas que hemos venido trabajando, pero que además colocaban a otros estudiantes. Los estudiantes de las universidades son no de un tipo, pero responden a ciertas características, y los estudiantes de las normales, me parece, son estudiantes que debemos seguir analizando como tal, conociendo, para trabajar precisamente en una serie de implementación de diferentes estrategias que vayan mejorando lo que hacen los estudiantes dentro de las escuelas normales, y en general lo que hacen los estudiantes en las escuelas, sean de educación básica, media superior o superior. Entonces, ahí hubo un encuentro, como lo decía Rodrigo, cuando lo platicamos por primera vez, y cuando él me comentó, mira, nosotros hicimos este proyecto, está el proyecto Paulo Freire de movilidad, y tenemos estos datos, ¿qué hacemos con esta información? Y bueno, a mí evidentemente me pareció que era una información muy rica, y entonces pues lo comenté precisamente con quien ha trabajado el tema de una manera sistemática y que lo conoce, y también con jóvenes investigadores que nos acompañaron acá, como Ana, como Aurón o como Bere por parte de la OEI, ¿no? Pero Carlota Guzmán y Dinora Miller son gente que se han dedicado a la investigación sistemática de los jóvenes. Entonces, teníamos que pensar en un equipo muy sólido para hacer una investigación seria, no para relatar lo que los relatos decían, sino para tratar nosotros y tal como la preocupación que teníamos con Rodrigo es de cómo, decía Carlota, cómo hacemos 2 lecturas al tener nosotros la información. Primero, ¿cómo analizamos las experiencias? Porque cuando ustedes lean el libro, yo igual los invito a hacer estas 2 tipos de lectura que decía Carlota. Una para conocer las experiencias, que fue un concepto que movió y movilizó a todo el libro, ustedes lo van a ver, de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, pedagógica, cultural, personal, ¿no? Cuando nosotros leemos las cartas de motivos, los documentos de los chicas y chicos estudiantes, pues te encuentras con cosas que nosotros sabemos y que tienen que ver con algo que ha caracterizado al sistema y a los estudiantes en su acceso, permanencia y egreso de las instituciones de educación superior, que es la desigualdad que va marcando un poco sus trayectorias, y que finalmente, ¿quién puede hacer movilidad en una institución de educación superior? La puede hacer quien tiene los recursos, sobre todo en un tipo de escuelas, por ejemplo, las particulares, pero en las escuelas públicas, nuestros jóvenes siempre están queriendo participar a la luz de los apoyos que se puedan dar, las becas y los financiamientos para hacerlo. Entonces ahí nosotros encontramos que era muy importante esta lectura primero, ¿no? Las y los jóvenes que fueron y que estuvieron y que participaron del proyecto tenían y mostraban 3 tipos de experiencias: las experiencias académicas, las experiencias personales y las experiencias culturales, como bien detallaba Carlota, y daban cuenta de lo que habían vivido, pero también de lo que ellos permitían, de lo que les hacía comparar, por ejemplo, su escuela de origen y las escuelas a las que llegaron para incorporarse a un sistema educativo distinto, a una escuela distinta, a un país distinto, incluso en algunos casos a un idioma diferente, ¿no? Los casos, por ejemplo, de los chicos que estuvieron en Brasil, era muy emblemático, o
a una cultura política, social distinta como los chicos que estuvieron en Cuba. Entonces, este tipo de experiencias entrelazadas, académicas, personales y culturales, como ustedes lo van a ver en el libro, dan cuenta, me parece, no solamente de lo que viven los estudiantes normalistas, sino de lo que viven los estudiantes cuando hacen movilidad, los estudiantes de educación superior cuando hacen movilidad. Y bueno, quizás sea en este momento pues una de las limitantes, ¿no?, que la pandemia nos colocó, porque incluso en este momento, por supuesto que extrañamos la presencialidad y creo que la movilidad se está viendo limitada por una circunstancia que nos rebasa, pero que nos hace revalorarla ahora en otra dimensión también, ¿no? Una cosa más que nos aporta, un segundo asunto que nos aporta el desarrollo del libro y que ustedes van a encontrar es la relevancia que tiene la dimensión organizativa e institucional en justamente la planeación y organización de la movilidad de los jóvenes, ¿no? Es decir, se requiere un tipo de infraestructura y de recursos de apoyo para hacerlo. Ya lo decía ahí. Lo primero es el fortalecimiento del sistema de becas para la movilidad. Hay jóvenes que no pueden tener acceso a la movilidad si no es con un apoyo económico totalmente orientado a que ellos puedan pagar sus gastos, que como bien comentaba Rodrigo, desde sacar un pasaporte, por ejemplo, o desde sacar una visa, o este tipo de cuestiones que parecen quizá para algunos muy sencillas, para los chavos no lo son, ¿no? Entonces se requiere de una dimensión organizativa en donde, en este caso, la OEI, la propia secretaría, las escuelas, ¿no?, a donde se lanzan las convocatorias y los chavos que participan, pues requieren de que esta dimensión se fortalezca, apoye, claro, lo han hecho, pero me refiero en la lógica de cómo nosotros construimos el libro, a partir de esta pregunta de investigación que señalaba Carlota, pues entonces se requiere en ese sentido, ¿no? Y la otra dimensión, la tercera dimensión, es la dimensión pedagógica, que igual sugiere un tipo, ahorita la maestra Ana me parece que va a ahondar más en el tema, pero también sugiere una serie de experiencias vividas desde la movilidad en términos formativos, de las cuales se generan ciertas propuestas didácticas y pedagógicas de las que podemos aprender. Es decir, de lo que los muchachos vivieron, una vez que las ponemos a la luz de la reflexión y de algunos conceptos teóricos que el libro recupera, pues entonces desde ahí podemos aprender, ¿no? Por supuesto que, como ya lo decíamos, lo que buscamos o lo que quisimos hacer con el libro fue hacer justamente partir de una pregunta de investigación y avanzar hacia una propuesta. Y en la propuesta, pues nosotros lo que hacemos es valorar estas experiencias de los estudiantes, hacer algunas recomendaciones y, por supuesto, cerrar con esta idea de tenemos que seguir apoyando la movilidad. Hoy seguramente estamos buscando cómo hacerla de manera virtual. Yo creo que, por supuesto, que hay que buscar alternativas a lo que estamos viviendo, pero también estoy segura que la convivencia, la relación, la interacción que se logra con la presencialidad en este tipo de experiencias de movilidad es algo que estamos extrañando y que seguramente en cuanto haya condiciones de una movilidad social generalizada se pueda nuevamente recuperar esta experiencia de movilidad de jóvenes a otros contextos. Porque me parece que estas experiencias, sobre todo cuando son la primera vez que los estudiantes lo viven, les cambia la vida y les cambia el desarrollo de su proyecto de vida también y de su lugar en la escuela a la que pertenecen. Nosotros ya lo dijimos la vez pasada que presentamos el libro, pero y se lo hemos insistido mucho a la OEI, es que nos quedamos con ganas de seguir explorando y de seguir participando en esta idea de también cómo podemos seguir, por ejemplo, analizando qué pasa con los estudiantes que vienen a México de otros países, cómo nos miran. Tenemos ahora la mirada en este libro que yo les invito a leer de cómo vivieron los estudiantes normalistas su experiencia de movilidad, pero ahora cómo nos miran, ¿no?, quienes vienen a las escuelas normales, o qué tanto estamos provocando que de otros países también se incorporen a las escuelas normales estudiantes a vivir cómo se vive en México la formación de los docentes de la educación básica de este país, que además es un asunto fundamental, ¿no? Finalmente, yo quisiera cerrar invitándoles también a leer el libro. Lo que quisimos fue pues ser muy, muy fieles con las opiniones de las y los
jóvenes que participaron en el proyecto. Fue una experiencia de colaboración muy importante, eso lo tengo que decir, y creo que tendremos que seguir colaborando en este tipo de proyectos. Creo que tenemos mucho que hacer conjuntamente en el nivel superior entre las universidades, las instituciones de educación superior en general, incluidas las escuelas normales en esto que es la educación superior del país, y que además está tomando, o queremos que tome, un rumbo pues de mucha más cooperación, de mucha más realmente que responda a un sistema y que podamos colaborar y apostar por las experiencias como esta de movilidad de estudiantes en el futuro de la educación superior del país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Angélica. El destino de un viaje nunca es un lugar, sino una forma de ver las cosas. Henry Miller. La maestra Ana Beatriz Pérez, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación por la UAM Xochimilco. Desde 2015 es profesora del Departamento de Producción Económica y la licenciatura en Administración. Asimismo, ha impartido cursos en la maestría en Relaciones Internacionales y la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación. Es columnista y editora del Semanario del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano. Su investigación son políticas públicas para la educación superior y equidad e igualdad educativa en la educación media y superior. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Maestra Ana Beatriz, el micrófono es de usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Pues voy a tratar de dar seguimiento a lo que han dicho mis colegas anteriormente y en particular destacaré cómo vivimos, ¿no? La experiencia de transitar de estas narrativas que obtuvimos de las y de los estudiantes normalistas para construir propuestas de acción, ¿no? Como la planteó la doctora Carlota. Nuestra pregunta o nuestra inquietud fue desde el inicio cuáles son estas experiencias académicas, personales, culturales, de tal manera que estos insumos se pudieran convertir en propuestas de acción. ¿Esto cómo lo logramos? Pues fue un trabajo arduo, pero de mucho diálogo colectivo. Y quizá eso es uno de los principales aprendizajes que en lo personal me deja pues mi participación en este libro. Y lo que nos centrábamos cuando dialogábamos, pues era cómo recuperar narrativas que expresaran deseos de cambio entendidos también pues como estas propuestas de transformación, de tal manera pues que se constituyeron pues como nuestra base, ¿no? Para dar cuenta de las necesidades expresadas por los estudiantes. Me parece, bueno, yo como coautora de este libro, considero que vivimos un trabajo muy artesanal, ¿no? Como lo es el oficio del investigador. Artesanal, ¿en qué sentido? Teníamos en nuestras manos, por llamarlo de una manera, ¿no? Las voces de estos estudiantes en blanco y negro. Teníamos las narrativas, teníamos sus informes, pues nos dábamos cuenta, ¿no? De las emociones, de las pasiones, de sus pensamientos, de los miedos, de las dudas, pues de las aventuras que ellos experimentaron. Y fue justo pues a través de la reflexión, pero combinado también con ciertas posiciones teóricas, que logramos definir la forma de estructurar analíticamente esta propuesta. Y como lo comentaron ya previamente, pues lo que delimitamos fue en dos elementos: por una parte lo organizacional y por otra parte lo pedagógico, ¿no? Este último acompañado de componentes como la enseñanza y aprendizaje y lo que denominamos también como proyectos emergentes. Y esta definición analítica, yo recuerdo pues que la discutimos con bastante atención, profundidad y de cierta manera preocupación, pensando en cuál es el alcance de estas narrativas. Eso lo discutimos en nuestro equipo de investigación y entonces nos preguntábamos, ¿no? ¿Hasta dónde una narrativa pues, nos permite construir una propuesta de acción?
Y ahí es donde yo digo, bueno, este trabajo fue muy artesanal y pues de mucho aprendizaje desde esta perspectiva. Ahí creo que también la experiencia de, pues, de investigadoras como la doctora Carlota, la doctora Dinora, la doctora Angélica, pues nos orientaron bastante bien para poder articular estas dos propuestas de acción, ¿no? Enfocadas a los aspectos organizacionales y pedagógicos. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos, ¿no? Cuando comenzamos a leer con estos ojos ya mucho más enfocados en estos dos ámbitos de acción, pues nos dimos cuenta, por ejemplo, en el aspecto organizacional de la relevancia que adquiere para los estudiantes la diversidad institucional. Las experiencias de intercambio que ellos realizan, pues las experimentaron en universidades, en institutos de formación, en escuelas normales y cuando nosotros leemos una narrativa, si nos damos cuenta cómo esta diversidad la incorporan en su proceso formativo, hay aspectos que resultan sumamente valiosos, por ejemplo, como la interacción que establecen con estudiantes de otras disciplinas, aspectos quizá básicos de socialización para los que nos formamos en instituciones universitarias, pero que los estudiantes llaman, ¿no?, en algunos cuestiones como una especie, o lo contrastan con la rigidez, lo pondré entre comillas, de las instituciones normalistas, ¿no? Entonces, ese aspecto de la diversidad institucional fue muy interesante, cómo se incorpora en las narrativas de los estudiantes, y de ahí en pensar es decir, cómo esto lo transitamos al ámbito de propuestas de acción. Pues considerábamos en términos de los diálogos permanentes que se deben dar, pues, entre las instituciones de educación superior, formadoras de educadoras y educadores, pues, con otros tipos de instituciones, ¿no? Con el propósito que permitan recuperar esta diversidad y pensar, pues, cómo podemos, pues, desde el proyecto educativo normalista mexicano, pues, incorporarla. Otro elemento muy interesante en el ámbito organizacional que logramos también visualizar fue la flexibilidad en términos de la oferta educativa, curricular, la profesionalización docente, pero quisiera destacar algo que creo que es muy latente y que está citado en la equidad, ¿no? Estas narrativas en términos de la flexibilidad pues nos trasladaron al plano de la equidad educativa. Sobre todo ellos decían, no es que estos modelos o la escuela a la que yo fui, pues me doy cuenta cómo colocan las necesidades de los estudiantes en el centro de su actuar, en el centro de la gestión, en el centro de su proyecto, y cómo se ve reflejado en cuestiones mucho más materializadas o específicas, pues en la diversidad incluso de horarios. Insisto, algo que puede ser muy sencillo, ¿no? Un horario matutino, vespertino, nocturno, pero que hay estudiantes que no siempre tienen las posibilidades de tener una trayectoria regular o normal como muchos de nosotros la tuvimos, y entonces surgen estas propuestas de flexibilidad. También en términos de las modalidades presencial o semipresencial o virtual, o incluso en la posibilidad que ofrecen algunas instituciones de interrumpir sus trayectorias escolares y posteriormente recuperarlas. De aquí nosotros pues lo que pensábamos es cómo podemos reflexionar y quizás ser más creativos y creativas respecto a las distintas rutas de formación que se pueden crear, que consideren la composición social del estudiantado, ¿no? Cómo crear propuestas de acción que empiecen pues más en las necesidades de las y los estudiantes, en este caso pues normalistas. Por otra parte, eso como lo más relevante que yo pondría ahorita, hay muchos más aspectos que comentamos en el libro, esto es lo que yo quería socializar con ustedes, y del plano pedagógico, el énfasis de la narrativa de los estudiantes se colocó en la perspectiva humanista. Esta también fue una discusión muy interesante que dimos en el grupo, es decir, que representa lo humanista, el carácter humano de la educación, cómo se recupera, cómo se incorporan o cómo lo incorporan los estudiantes en esta experiencia formativa. Y lo que nosotros tratamos de hacer en el libro pues fue justo compartir reflexiones y anécdotas que dan cuenta de estos momentos precisos en los que los estudiantes valoran pues las habilidades y los conocimientos tanto de sus pares como de profesores, ¿no? En qué momento, pues en el ejercicio de un pensamiento
reflexivo, crítico y humanista, así lo refieren de manera explícita, y se acentúa en algunos casos, como el argentino, el cubano, en Ecuador, en Uruguay, en donde en su conjunto podríamos decir que el atributo humanista se centra en educación inclusiva, en el reconocimiento de la diferencia, en el fortalecimiento de la educación intercultural, pero también un aspecto muy interesante, por ejemplo, en la generación de conciencia social, ¿no? ¿Para qué? Para crear una cultura de respeto a los derechos humanos, de reconocimiento a las diferencias y también incluso de exigencias hacia las demandas de justicia social. Entonces, esos aspectos en términos pedagógicos pues resultaron en grandes aprendizajes, ¿no? O es lo que nosotros logramos recopilar. Y a esto añadiría la relevancia, ¿no? que observamos o que ellos dan a la investigación. El papel que juega, darse cuenta de cómo ellos experimentan y viven, el papel que juega la investigación en la práctica educativa es un proceso muy interesante, porque lo que ellos y ellas comentan es cómo pueden ser más conscientes de cómo articular este eje entre docencia, investigación y práctica profesional. Y entonces ellos dicen, bueno, no, a mí me obligó, ¿no? Ellos dicen, no, nos obligaron a sistematizar más nuestra práctica, pero a situarla también en problemáticas sociales, problemáticas que experimentan los sujetos educativos en un determinado contexto social, pero también acompañándolo de una postura y un posicionamiento teórico. Y entonces esa vinculación que logran establecer los estudiantes es muy enriquecedora, y a lo largo del libro nosotros tratamos de rescatar pues estas experiencias que van dando cuenta de estos aprendizajes. Y lo que nosotros discutíamos como grupo era un aspecto que quizá ya ha sido comentado en diversos espacios, sobre todo, creo yo, en la agenda de investigación educativa, pues tiene que ver con la necesidad de impulsar estrategias que favorezcan también la formación de profesoras y profesores normalistas mexicanos en la investigación. Pero para ello se requieren también condiciones institucionales que lo promuevan. Entonces, este fue un aspecto que para nosotros fue muy interesante poder discutirlo. Otro elemento, ¿no? Y es con lo que ya estaría cerrando, que nosotros recuperamos fueron los proyectos emergentes. Como comentaba la doctora Carlota, ¿no? La lectura que debemos hacer, por una parte, de las propias experiencias de los estudiantes, por otra, cómo estas experiencias nos permiten construir propuestas, pero también propuestas no solo al interior de estas escuelas, sino de fuera de las escuelas, ¿no? En el ámbito de la práctica educativa, en donde los estudiantes realizan o realizaron sus prácticas. Entonces, a esto nosotros denominamos proyectos emergentes, ¿no? Que son proyectos que los estudiantes ya como practicantes docentes, pues fueron testigos en diversos escenarios, ¿no? Y que lo recuperan en sus experiencias, en sus narrativas, y de tal manera lo que nosotros reflexionábamos es que las narrativas no solo permiten, ¿no?, visualizar la experiencia al interior de las instituciones receptoras, sino que también nos orientan sobre las posibles estrategias que pueden ser implementadas en las escuelas mexicanas, por ejemplo, en cómo se imparte educación artística, cómo se imparte educación física, cómo se construyen los procesos de lectoescritura con las niñas, con los niños, y esas experiencias son muy gratificantes en relación a lo que nosotros denominamos proyectos emergentes. Pues finalmente yo lo que quisiera es señalar que todas y cada una de las experiencias compartidas por los estudiantes dan cuenta, pues, de las huellas que puede dejar un programa de movilidad como el que estamos comentando hoy, ¿no? Pues se puede leer, o lo que nosotros podemos interpretar a partir de lo que estamos analizando, que son momentos de transformación y de madurez personal y profesional, y que sin lugar a dudas fortalece su identidad, su vocación y su compromiso como futuros docentes. Creo que este elemento y esta contribución que hace el programa es muy valiosa. No hubo un solo estudiante que dijera, esto no
no me transformó, ¿no? Es decir, es un programa que transforma, ¿no?, la vida y transforma también la forma en ellos cómo conciben la labor educativa. Yo estoy pues segura que detrás de estas experiencias habrá excelentes maestras y maestros, ¿no? Como quizá a algunos nos gustó o nos hubiese gustado tener en la primaria o en la secundaria, profesores pues dispuestos a emprender y a entregar todo de sí en sus aulas. Entonces, pues yo les invito, al igual que quienes me antecedieron, a leer este libro, a visualizarlo también como pues con una construcción metodológica, narrativa, y cómo también transitamos, ¿no?, de las narrativas a la construcción de propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Ana Beatriz Pérez. Queremos preguntarles en dónde se puede consultar el libro, se puede descargar de alguna parte, se puede conseguir en físico. Nos platicarán sobre eso, por favor. Sí, el libro se puede descargar directamente de la página de la Organización de Estados Iberoamericanos, en la sección de publicaciones. Igual si nos pueden hacer favor de proyectar la liga directamente, también ya la dejé aquí al comité organizador, para que puedan difundirla, y también está disponible desde el repositorio de Comía. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario de un minuto que quiera alguno compartirnos? Yo rápidamente quisiera robarme un minutito para enfatizar. Hace un momento, agradecí al equipo del doctor Mario Chávez, sin querer omití a Arturo Castillo, y también agradecer el apoyo de todos los enlaces estatales, del CRESON, de las diferentes secretarías estatales, que son también quienes han estado al frente liderando este proyecto en sus diferentes estados, y nos han permitido pues llegar al impacto que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? Sí, yo nada más quisiera, creo que espero haber dado todos los argumentos, que entre todos y todas hayamos dado los argumentos suficientes, de verdad, para seguir como promoviendo este tipo de movilidad que sabemos está muy golpeada por la pandemia, son de las actividades típicas que se suspendieron, pero retomarlo de alguna manera, porque bueno, es fácil decirlo, aprendizajes personales, culturales y académicos, pero esto significa vencer miedos, inseguridades, lograr autonomía personal frente a la familia, conocer a otros, fortalecer la identidad nacional y en otros contextos, sentirse orgulloso de ser mexicanos, pero también aceptar las críticas. O sea, son procesos que parecen de crecimiento personal, que parecen simples cuando uno dice aprendizaje personal, pero que significa todo un crecimiento personal como profesionistas, un mayor compromiso profesional, y como decía Ana, un mejor desempeño de la propia profesión. Entonces, pues yo por mí con esto sería, agradezco este minuto extra. Una última reacción con esto que comenta Carlota. Sí, con la pandemia suspendimos las movilidades presenciales, pero también realizamos una adaptación, ya no directamente para alumnos normalistas, sino con docentes de las escuelas normales. Desarrollamos un curso, una movilidad virtual en conjunto con la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, con el Ministerio de Educación de Uruguay y obviamente con la de GESUM, en donde participaron 157 docentes de los 3 países. Ya más adelante estaremos dando a conocer resultados de esta movilidad virtual que desarrollamos con la UNAE. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Si no hay más comentarios al respecto, les queremos compartir los reconocimientos que se les harán llegar por su extraordinaria labor y presentación del libro. ¿Me pueden apoyar proyectando, por favor, Gracias. Leeré el reconocimiento que se les hará llegar y obviamente a nombre de cada uno llegará. Cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, CONICET. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, otorga la presente constancia a
este caso, doctora Angélica Buendía, por haber realizado la presentación del libro titulado Movilidad Académica Iberoamericana de Estudiantes Normalistas, Proyecto Paulo Freire, México, Voces, Experiencias y Propuestas, el 4º Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, con una duración de 1 hora en modalidad virtual. Hermosillo, Sonora, 23 de junio de 2021. Firmado al calce por el profesor Francisco Antonio Cepeda Ruiz, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, y del doctor Abraham Sánchez Contreras, director de Políticas para el Sistema Profesional de la Educación. Se les hará llegar esta constancia a cada uno de ustedes, al maestro Rodrigo, a la doctora Carlota, a la doctora Angélica y a la maestra Ana Pérez. Si no hay ningún comentario al respecto, queremos agradecer mucho de parte de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y de la Dirección de Evaluación y Calidad del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora por todo su labor difundiendo la movilidad, sí, pero también todo el expertise, el trabajo, los sueños, el profesionalismo del normalismo. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde y que siga muy bien el Congreso. Un abrazo a todos. Hasta allá.